Carabobo Fútbol Club visita al Monagas por la fecha 23 de la Liga FUCB, buscando entrar de nuevo en los puestos de G4, y acá en el circuito Granate te traemos toda la previa de este compromiso. Ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Carabobo Fútbol Club visita nuevamente el Monumental de Maturín para enfrentarse al Monagas Sport Club por la fecha número 23. Bueno, tenemos todo el análisis previo de lo que será ese encuentro. Les habla Luis Eduardo Ortegano, acompañado de Luis Vilches, como palpitas esos días previos a ese encuentro muy importante para el conjunto grande. Bueno, con ansiedad, porque es la necesidad de ganar, ya no para mantenerse en el G4, sino para volver al G4, para estar ahí prendido en los puestos de pelea ante un Monagas que sufrió bastante turbulencia a mitad de torneo, que había estado bastante complicado, pero que ahora Carabobo va a visitar un conjunto azulgrana revitalizado y que viene de 2 triunfos consecutivos, uno de ellos ante Portuguesa en calidad de visita. Sí, ya vamos a ir viendo el resumen de ese partido para hablar un poco también del rival, pero vamos a ver primero la tabla de posiciones, donde la Academia Puerto Cabello está líder con 47 puntos, segundo el Deportivo Táchira, que tiene 42, tercero Portuguesa, que tiene 37, cuarto Caracas con 36, y allí quinto está el Carabobo Fútbol Club, que tiene 35 puntos, sexto Metropolitanos con 33. Esa es la tabla de posiciones de la Liga FUCB 2023. Vamos a ir viendo el resumen de la última presentación del Monagas. Ya tuvieron su engranados donde analizamos lo que fue el partido de Carabobo contra Metropolitanos. Hablamos un poco más del rival para conocer, evidentemente, cómo Carabobo puede condicionar ese encuentro. Un conjunto del Monagas que logró derrotar 1-2 al Portuguesa en una plaza muy muy complicada, pero sacó un triunfo muy importante el equipo dirigido por Antonio Franco. Sí, un partido donde debía ser empate o incluso hasta victoria. El contexto del partido era muy similar, entonces por eso destacamos bastante el resumen de este compromiso, porque va a ser algo muy muy parecido a este duelo antes. La genialidad de Daniel Bernabas y aquí la puntualidad de Efraín Figueroa, uno de los fichajes más interesantes de Monagas en rendimiento. No llegó con tanto nombre, incluso ficharon extranjeros de bastante peso, pero el colombo venezolano ha caído de pie. Tuvo un partido muy correcto contra Zamora y aquí lo terminó coronando con este gol ante Portuguesa para darle un triunfo agónico al Monagas de ese señor Antonio Franco, uno de los entrenadores que más pasos ha tenido por el Carabobo, hasta en 3 oportunidades. Y si se fijan en el resultado final fue 2-1, pero las 2 ocasiones que tuvo el Monagas que vemos en el resumen, las 2 terminaron en gol. Sí, contundencia. Exactamente, contundencia y muy buena efectividad. El equipo del Monagas, que no tiene problemas en esperar en su propio arco, pero también pisa con peligro el área contraria. Vamos a ir a la pizarra para dar un posible 11 tanto del Carabobo Fútbol Club como del conjunto del Monagas para este compromiso de la temporada, de la jornada número 23. Nosotros colocamos, creo que solamente dos modificaciones respecto al último 11 del Carabobo que presentó ante Metropolitanos. Será el ingreso de Brian Rodríguez, que no estuvo disponible por expulsión, y el otro de Robert Hernández o Juan Carlos Ortiz, pero nos decantamos por Robert Hernández. ¿Cuál es el 11? Capro en la portería, Brian Rodríguez y Lujano como los centrales, Juan Camilo Pérez por izquierda, por derecha Leonardo Aponte, centro del campo para Francisco el Menino Flores, que puede ser muy importante nuevamente en este compromiso. Sobre las transiciones va a ser fundamental. Sobre todo sobre la figura de Ángel Bernabas. También va a ser muy importante allí Francisco el Menino Flores junto a Gustavito González. Por izquierda Michel Covea. Por derecha Robert Hernández. ¿Por qué? Porque está la banda de Oscar González y Daniel Linares. Y ese ida y vuelta y sobre todo... Ese intervalo ahí que estás señalando bien en la pizarra va a ser fundamental para atacar ese espacio a las espaldas de esos dos. Carlitos Sosa, con total libertad, más allá que aparece como media punta. Y Jesús Hernández, porque Juan Francisco Apaulaza no está disponible. Acumula 8 tarjetas amarillas, por ende no puede estar disponible, al igual que Miguel Pernia.
el 11 que colocamos de Monagas con Orlando Mosquera en el arco, el ex Carabobo, 3 centrales, habitualmente viene jugando con línea de 5. A diferencia del Carabobo, que muchas veces juega con línea de 3, libera a Juan Camilo y se quedan 3, lo de el Monagas, muchos tramos, y lo vimos en este partido contra el Portuguesa, en muchos tramos sí es una línea de 5, donde todos bajan a defender y luego buscan el contragolpe. Orlando Mosquera en el arco, stopper por derecha Christopher Rodríguez, como líbero Rubén Ramírez y por izquierda Oscar González como stopper, no como lateral ni carrilero. El carrilero Daniel Linares, por izquierda, por derecha Juan Mota, en el centro del campo Richard Iriarte junto a Andrés Miki Romero, que regresa para este partido, Edan Bernabas como su homólogo, Carlitos Sosa con mucha libertad y muy importante en las transiciones del equipo de los Guerreros del Guarapiche, y en ataque Fernando Basante junto a Betancur, más o menos el 11 que presentó ante el conjunto del Portuguesa, solamente la inclusión de Andrés Romero. Y sobre todo, lo decíamos, lo vimos en el resumen, esta banda izquierda donde está Oscar González y Daniel Linares, ambos son laterales. Portuguesa hizo mucho daño por ese sector y Carabobo con Robert Hernández puede hacer muchísimo daño por esa zona. Robert Hernández o Juan Carlos Ortiz son muy similares. Personalmente me gusta un poco más Robert Hernández, tiene ese colmillo, ese diente para aprovechar esta zona que deja Oscar González y Daniel Linares y esas espaldas. Va a ser muy importante para Carabobo aprovechar estas espaldas con el buen juego de Carlos Sosa, habilitando a Robert Hernández, o incluso si aparece por este sector Carlos Sosa, si se mueve hacia esa zona. El mismo Jesús Hernández, que tuvo mucha movilidad y tuvo un gran partido en la última jornada, pero una de las claves para entender este partido es que Carabobo aproveche este sector izquierdo del Monagas, el derecho para el equipo de Juan Domingo Tolizano. Y un Jesús Hernández que ya se reconcilió con el gol. Es un delantero que ya abrió un poco ese grifo, ya tiene 2 tantos. Y un Robert Hernández que por esa capacidad de atacar el espacio, de su 1 versus 1, de la jerarquía que tiene el mismo Robert Hernández, lo ponemos por delante de Juan Carlos Ortiz, que capaz ese partido con Rayo Zuliano pecó de generoso. Pero el bonito problema que tiene Carabobo es que sabe que en una segunda parte puede darle ingreso a la figura de Juan Carlos Ortiz, ya que tenga que resguardar el empate si sientes que es un partido que no lo puedes ganar, o para ir asegurando el triunfo, porque tiene un poquito más de retroceso Juan Carlos Ortiz. En uno de los Twitter Space de la liga lo dijo Juan Domingo Tolizano, que Ortiz en algún momento llegó a jugar incluso como lateral derecho. Entonces, opción A pondríamos a Robert Hernández, opción B a Juan Carlos Ortiz, sin olvidarnos que por ahí está José el Chino Balsa, también, que puede ser ese cambio fijo del 9 de Carabobo, porque siempre sale el 9 de Carabobo, no es porque tiene que jugar por decreto Balsa y también a Población el mismo partido, sino que los 9 de Carabobo tienen un gran desgaste a la hora de fijar la línea de fondo, a la hora de darle ese espacio de separar, de hundir a la última línea, de ir marcando diagonales, y en el fútbol de los 5 cambios no tiene sentido mantener un 9 con esas funciones, ese nivel de desgaste físico, y por eso cuando Jesús Hernández salga para dar algún refresco, puede entrar José Chino Balsa como un 9. Sí, exactamente. Voy a darte algunos datos del Carabobo Fútbol Club antes de escuchar al invitado de hoy. Carabobo está a un partido de igualar su racha histórica, que es 14 partidos sin conocer la derrota. Lo hizo Johnny Ferreira en el 2019. Curiosamente hoy director deportivo de seguramente estará ahí en las gradas del Monumental. Exactamente. Entonces Juan Domingo Tolizano está a 1 de igualar esa racha. Tiene 6 victorias y 7 empates. Le falta nada más esa racha para igualar esa muy buena racha el equipo de Juan Domingo Tolizano. Y como visitante, Carabobo tiene 6 partidos sin conocer la derrota, pero ya tiene varios encuentros sin poder ganar. Sí. Son 5 partidos sin poder ganar. No gana como visitante desde el 22 de abril cuando derrotó 0-1 a Mineros de Guayana. Recordemos que a Carabobo el oriente del país se le ha dado muy bien. Las 2 veces... Un ocerismo. Exactamente. Ojalá cuando vuelva nuevamente al oriente contra el Monagas se le vuelva a dar bien. Y un dato curioso, Juan Francisco Paulaza no le gusta mucho el oriente. En ninguna de sus presentaciones viajó. Contra Angostura venía ese partido de Copa Libertadores donde estuvo lesionado. Contra Mineros de Guayana cumplía partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Y ahora ante el Monagas cumple nuevamente partido de sanción. Entonces, bueno, queda esa curiosidad. O sea, sí. Se va a perder el pescadito frito. Y en el caso de Maturín, las empanadas con pan. Exactamente. Entonces, por último, también por acá, ¿cómo le ha ido Juan Domingo Tolizano contra el Monagas? En 14 partidos, 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
tiene 6 partidos consecutivos sin perder contra el Monagas. De hecho, su última derrota fue en el 2019, 2-1, y el recuerdo de la última vez que viajó a Maturín con el Carabobo Fútbol Club fue esa clasificación histórica a la Conmebol Libertadores que la logró Juan Domingo Tolizano en su primera etapa. Ganó 0-3 en aquel momento. El equipo aseguró su ser primero del torneo y también de la tabla acumulada y clasificó por primera vez en su historia a la Conmebol Libertadores. Hoy nuevamente regresa Tolizano con la camiseta granate a Maturín luego de ese muy grato recuerdo. Sí, ahí ese Carabobo 2016 que terminó líder de la tabla acumulada. Era otro Monagas, aún Sí, no también tenía una estrella, aún no tenía todo este proyecto integral. Y hablando de estrellas, tampoco estará David Martínez, que está con las selecciones de Venezuela. Leandro Rodríguez fue al Atlético Mineiro Sub-20, que ya había castigado a un equipo carabobeño allá en el Monumental Maturín. Se lo hizo a la Academia de Puerto Cabello. Un Monagas que se ha caracterizado en el ciclo de Johnny Ferreira al ser muy vertical. Con Ferreira era un equipo bastante intenso, muy vertical, que te iba a comer el hígado. Tony Franco llegó prometiendo capaz un poco más de tenencia, pero eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Es Tony Franco, no es Harry Potter, y tiene que buscar la manera de primero amarrar los ceros, tener seguridad en defensa, ir sumando puntos y buscar los deslices o el desliz de Estudiantes de Mérida, los tropezones, porque el objetivo de Monagas es meterse por lo menos en G8. Claro. Por lo avanzado que va el torneo, intentar clasificar a competición internacional. Son dos equipos que hicieron pretemporada en el extranjero, no es poca cosa. Monagas, que hizo la mejor actuación de los equipos venezolanos en competiciones internacionales, en un grupo con Boca y Pereira, los dos pasaron en cuarto. a los cuartos de final. Te va hablando un poco de lo que le tocó a este Monagas, y cuidado si no es el típico equipo venezolano que en la fase de grupos se enfrenta con un finalista. Uno va haciendo el historial y ve que siempre un equipo venezolano está en el grupo de uno de los finalistas de la Copa. Y que hizo su pretemporada en Bolivia. Carabobo la hizo en Cali, en Colombia. No le han salido los resultados al Monagas al punto tal que un proyecto que, como dijo Johnny Ferreira, tenía estipulado que el año que viene él diera ese paso de las oficinas como gerente, lo tuvieron que adelantar ahora con la llegada de Antonio Franco, pero por eso no hay que confiarse. Es un equipo que era uno de los candidatos, que es subcampeón de la Liga Fútbol, pero tampoco hay que achicopalarse, porque Carabobo hizo un muy buen mercado de fichajes, tiene ese invicto que habla, y cuando uno ve todos esos partidos que Carabobo empató, son muy pocos en los que tú digas, oye, Carabobo debió haber perdido. Exacto. Son encuentros que a nivel de juego es bastante vistoso, pero también a nivel de volumen de juego te da la sensación de que si tú lo repites 10, 100 veces, esos partidos, la moneda debió caer del lado del Carabobo. Y creo que uno de los pocos partidos a lo largo de la temporada que uno dice, uy, desde la que se salvó Carabobo, fue en su visita a Angostura. Exactamente. Veamos la tabla de la segunda vuelta del campeonato. Ya repasamos la tabla general, pero en la segunda vuelta, ahí bien marcado, Carabobo está quinto con 11 puntos, 2 victorias, 5 empates, ninguna derrota. El único invicto hasta ahora junto al Deportivo Táchira, ya Portuguesa, perdió ese invicto ante el Monagas, mientras que los Guerreros de Guarapiche están en la posición número 11 con 6 puntos, producto de las últimas 2 victorias que han sido de manera consecutiva y 4 derrotas. Ese es el balance. Carabobo, el equipo más goleador de esta segunda vuelta con 13 tantos, siempre lo decimos, el dato evidentemente adulterado por esa goleada ante Mineros de Guayana. Un poquito ahí de dopaje por la goleada contra Mineros, hay que poner siempre ese asterisco a esa información, pero que cayeron los goles que capaz en otros encuentros debieron haber caído, y sobre todo creo que esa celebración de euforia, de desahogo que tuvo Jesús Hernández puede ser fundamental para esta segunda vuelta y en este partido en particular, por lo que venimos conversando de que no estará Juan Francisco Apulaza. Exactamente. Un conjunto de el Monagas que no deja el arco en cero desde el 6 de junio, cuando le ganó 1-0 al Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, mientras que por la Liga Fútbol desde el 12 de marzo, cuando derrotó 0-2 a la UCB en el Estadio Olímpico. Esa fue la inauguración de la iniciativa de la Liga Fútbol, Mi Colegio Fútbol, con el Colegio San Ignacio de Loyola, donde salió Aristigueta. Mire que ha pasado tiempo. Ya Carabobo incluso hizo su edición de Mi Colegio Fútbol con el Camoruco. Y ha pasado todo ese tiempo, La Guaira con el Santo Tomás de Aquino. Y eso que tienen a un Mosquera y una defensa súper interesante con Rubén Ramírez, Christopher Rodríguez. No es un tema tanto de nombres puntuales en la defensa, sino un poco también de funcionamiento. Exactamente. Y como local,
no deja el arco en cero desde el 24 de febrero, cuando venció 1-0 al Angostura allá pero creo que ese fue en el Ricardo Tulomaya, de Ricardo hecho. Tulomaya, sí, Entonces, sí, en el Monumental de Maturín creo que no esos han- juegos ni siquiera se han visto, porque Exacto. esos partidos, esos primeros partidos no se transmitieron, igual que la goleada a Mineros de Guayana. Entonces quiere decir que en el Monumental de Maturín no ha dejado el arco en cero esta temporada. En esta temporada no. Todavía. Además, el segundo equipo con más goles recibidos como local con 15. Solamente lo supera Mineros de Guayana y el Zamora con 17. Carabobo, de hecho, a estos equipos, a los tres los ha goleado. A Monagas en la primera vuelta 3-0. A Zamora con el mismo marcador. Y a Mineros de Guayana 6-1. Sí, te habla de los problemas que ha tenido Monagas, por eso no está pugnando por el G4, sino por el G8, pero las piezas están ahí. También los fichajes no fueron los más acertados. Harun Cummings, mundialista, no terminó cumpliendo las expectativas. Tuvieron prácticamente que renovar Sí. toda su importación para la segunda vuelta. Están en esa etapa de adaptación. Es complicado que entre a G4, se están jugando todo en estos últimos partidos. Intentarán hacerse fuerte en un Monumental de Maturín, que va a ser la casa de la Vinotinto, que está remozado por los partidos de Copa Libertadores, donde poco a poco ha ido asistiendo la gente. Aquí también aplaudimos la iniciativa del Carabobo del charter, vuelos charter, para que a los aficionados se acerquen. $50, si no me equivoco, Sí, sí. el ida y vuelta. Métanse en Con las redes transporte y sociales. todo. Con transporte y todo, métanse en las redes sociales del Carabobo. Si usted no tiene nada que hacer el sábado, quería ver el jueguito, bueno, tiene la oportunidad. Ida y vuelta de conocer el Monumental de Maturín, uno de los estadios más monstruosos, más grandes del país, una parte de esa herencia de la Copa América. Sin embargo, Carabobo ha demostrado ser un buen visitante, tiene el respeto de todos y no es descabellado exigir una victoria para mantenerse ahí. Es complicado utilizar la palabra exigir, Claro. pero a nivel de juego, a nivel de funcionamiento, ahí está. Es un tema de concretar las ocasiones que, gracias a Dios, partido a partido hay. Y aprovechar un rival que tampoco está en su mejor momento. Viene de 2 victorias consecutivas, pero todavía evidentemente sigue creciendo, sigue dejando algunas dudas y Carabobo tiene que aprovechar ese momento en una plaza que siempre ha sido complicada. Vamos a hablar un poco también de Tony Franco en 8 partidos contra el Carabobo, 2 victorias, 2 empates, 4 derrotas, mientras que en el historial de estos conjuntos se han enfrentado en 41 ocasiones. Carabobo tiene 16 victorias, 18 empates y 7 derrotas. Tiene balance muy, muy positivo. Es raro que Carabobo sí, tenga... Y además este es un equipo histórico. exactamente. Mientras que Maturín se han enfrentado en 20 ocasiones. Carabobo tiene 4 victorias, 11 empates y 5 derrotas. No está tan desbalanceado el historial como visitante. Evidentemente marcado por varios empates. La temporada pasada tuvo algunos. También el duelo de entrenadores muy interesante. Juan Domingo Tolizano contra Antonio Tony Franco. Se han visto las caras en 4 ocasiones. Una victoria para Tolizano, 2 empates y una derrota. Bastante nivel parejo. Y repasamos el arbitraje que tiene a José Márquez del Estado Bolívar, Alberto Ponte de Portuguesa, Jonathan Frade de Cojedes y Luis Parra de Portuguesa. Nunca le ha pitado al Carabobo, en este caso Javier Márquez. Sí lo hizo una vez al Monagas esta temporada, el 21 de mayo. Victoria del Caracas 0-2 ante el Monagas allá en Maturín. Si la jornada pasada también hubo un árbitro que tenía muy poco historia en el fútbol venezolano, nunca le había pitado al Carabobo, dejó muchas dudas. El arbitraje de... Los detalles. Como Exactamente. El arbitraje para este encuentro en Maturín tampoco es un árbitro muy conocido. alentador. Exactamente, entonces bueno, ojalá no tenga una mala actuación y no hablemos de ello. No estamos deseándole que tenga una mala actuación, pero ojo también con esos detalles, como dice Juan Domingo Tolizo. Y lo que venimos hablando, Carabobo al llevar la iniciativa, al tener la pelota, esos errores, cuando se cometen, son muy cerca del área rival y por eso la factura puede ser mayor. No son errores de un partido de ida y vuelta, de una falta que no se pitó en la media cancha, de una amarilla que no fue. Son errores que terminan poco a poco condicionando a Carabobo por tener esa iniciativa en un fútbol bastante vertical. Carabobo, al aglutinar tanto balón, al empotrar muchas veces a su rival en arco rival, que no te piten una falta en la lengua del área o dentro del mismo área, como hablamos de esa acción entre Pico Vargas y Gustavito González, termina no determinando el partido. No decimos que Carabobo no está en G4 por los árbitros, ni mucho menos, y aquí prácticamente hemos hablado muy poco de los árbitros, pero sí es entendible que un duelo de tensión, Claro. un duelo importante, un duelo que se han visto ya en semifinales de aquellas liguillas
hace poco más de un lustro, y que, bueno, no, seguramente por el ida y vuelta que carecerá el partido, sino la tendencia de Carabobo de tener la pelota y una que otra vez efecto ballesta del Monagas. Bueno, José Márquez va a tener que estar muy cerca de la jugada para evitar uno que otro error. Vamos a escuchar al invitado, a Osvaldo Víveres, narrador de la Liga Fútbol en las transmisiones del conjunto del Monagas. Una de las mejores partes bajas del país, Osvaldo Víveres. Exactamente, entonces escuchamos el análisis que nos comenta él sobre los Guerreros de Guarapiche, el próximo rival del Carabobo Fútbol Club. Amigos del circuito Granate oficial del Carabobo Fútbol Club, les saluda Osvaldo Vívenes desde Maturín, en nombre del Monagas Sport Club, para hablar un poco de lo que va a ser sin duda un partidazo. Monagas Carabobo, sábado 8:45 de la noche, acá en el Estadio Monumental de Maturín. Un partidazo porque Carabobo evidentemente apunta a puestos de G4, quiere estar sólido en esa zona de la tabla de clasificación, mientras que Monagas debe aprovechar el traspiés que tuvo la jornada pasada el equipo de Estudiantes de Mérida, debe ganar en casa, esperar lo que pase con Estudiantes de Mérida en su partido ante Hermanos Colmenares, que eso le puede permitir concluir la jornada a un punto del G8. Por eso es un partido que genera altas expectativas, y del lado de Monagas volverá a contar con Andrés Miki Romero, cumplió un partido de suspensión en la jornada anterior. Las bajas son las ya conocidas: Joao Silva, Santiago Herrera, que fue operado del pie, y bueno, está en recuperación también Iván Anderson. Veremos si puede llegar a este partido. Como ya es sabido, David Martínez se encuentra con la selección nacional sub-17 en el módulo que se realiza en territorio sureño en Argentina. De resto, sin novedad, Monagas, que ha recuperado el olfato goleador en los últimos partidos con Fernando Basante, importante para el jugador sub-20 que tenga esa confianza. De Daniel Bernabas, que de a poco empieza a tomar su mejor versión, también viene de asistir en ese último partido. Y la nota positiva fue Efraín Figueroa, un jugador colombo venezolano que regresó al fútbol venezolano y empieza a ser protagonista con los Guerreros del Guarapiche. Había entrado bien en el partido ante Zamora en casa y fue figura en la jornada anterior en Acarigua con ese golazo de media distancia para ganar el compromiso al 90+4. Una zona de volantes que también tiene al buen joven monaguense Richard Iriarte. Así que bueno, esperamos un partido bastante atractivo ante un Carabobo que cuenta con Nicolás Caprio y Juan Carlos Ortiz, ex Monagas ambos, y bueno, que va a tener sin duda también ese condimento especial, recordando que en el arco de Monagas está el ex Granate Orlando Mosquera. Desde acá también felicitar a Carabobo por la gran iniciativa que han tenido para los fanáticos con el vuelo charter. Creo que van a cumplir las expectativas y habrá unos 50 carabobeños acá apoyando a su equipo. Con esto me despido, deseándole el mayor de los éxitos y bueno, invitándolos a todos a seguir la transmisión, por supuesto, del Monagas Carabobo este sábado a las 8:45 de la noche desde Maturín. Ahí escuchamos amablemente, Osvaldo Vívenes nos regaló unos minutos para hablar de esta previa de Monagas contra Carabobo, reportero de parte baja de las transmisiones de la Liga Fútbol desde hace muchísimos años, también parte del departamento de prensa y mercadeo, de comunicaciones en general del Monagas, experto en el club azulgrana, que ahí nos dio todos esos detallitos, parte de lo que hemos hablado del regreso de Miki y cómo se ve el partido desde allá de Maturín. Claro, vamos a ir con un jugador clave ya para ir finalizando. El caso de Michel Covea, el departamento de prensa de Carabobo realizó una tremenda infografía allí, incluso con el mapa de calor. Vemos allí en el fondo el mapa de calor muy pegado a la línea de cal. Lo de Michel Covea siempre parte pegadito a la línea de cal y de allí va hacia adentro. Que creo que es más decisión técnica que un sentir del fútbol del jugador. Creo que a lo largo de la temporada lo hemos visto ahí siempre a lo largo del curso. No es tan habitual en él. Creo que un jugador más de carril central, si la memoria no me está dejando mal. Y al principio también veíamos a Sosa bastante pegado a la derecha. Sí. Sosa sí se desencadenó. Django, un Schengen, se reveló. Está un poco más de enganche, pero Covea sí tiene un poco más ese trabajo de a veces dar la amplitud, a veces atacar ese intervalo entre el lateral y central por la derecha,
y asociarse de buena manera con Juan Camilo Pérez. Ahí tenemos 4 ocasiones creadas para Mitchell, 85% de sus pases efectivos, 42 intervenciones, 5 de 12 duelos ganados, 4 faltas provocadas, 4 centros completados. Y eso es muy importante, sobre todo cuando tienes dentro del área a Paulaza, a Jesús Hernández. Muy importante esos centros. 75% de sus pases efectivos en el último tercio de la cancha. No en un sector más tranquilo, sino una zona mucho más turbulenta y con más futbolistas de por medio. 75% de efectividad, además 12 pases realizó en el último tercio. 7.6 kilómetros recorridos y 83.7 metros por distancia por minuto lo de Mitchell Covea en ese último encuentro ante Metropolitanos. Sí, un jugador, un diferente. Hablamos de lo exquisito que es ver a jugar a Carlos Sosa, pero Sosa y Covea se potencian. Claro. O sea, toda la ilusión de Carabobo, de esa sociedad, abre un nuevo universo futbolístico en Carabobo cada vez que se logren encontrar. Y en la primera vuelta a veces está muy alejado lo que decíamos, y con el transcurrir de los partidos cada vez que se encuentran más y son los gemelos fantásticos, únanse y ahí aparece magia. Así es. Nosotros vamos finalizando esta nueva edición de Engranados. Gracias a cada uno de ustedes que vieron este video, le dieron me gusta, que comentaron. Nos pueden comentar, darnos su 11, cómo creen, qué esperan del partido, qué 11 esperan del equipo de Juan Domingo Tolizano. Nosotros estaremos completamente en vivo desde el Monumental de Maturín a las 7:45 de la noche. Empezaremos con la previa de ese partido. A las 8:45 es el pitazo inicial de José Márquez por la fecha número 23 de la Liga FUB el próximo sábado. Gracias a cada uno de ustedes, que disfruten el resto de nuestros videos. Llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia.